El siglo XX trajo inmensos cambios al mundo, siendo posiblemente el evento más trascendental la Primera Guerra Mundial. Al examinar sus causas y su desarrollo, podemos comprender mejor cómo esta guerra cambió irrevocablemente el panorama político global. A partir de 1914 y hasta 1918, la Primera Guerra Mundial fue librada por varias naciones en varios teatros de guerra distintos. Amplias corrientes de nacionalismo, militarismo, imperialismo y alianzas sirvieron como palos de cerilla que provocaron la gran conflagración. Identidades nacionales enfrentadas y ambiciones imperiales se filtraron en los Balcanes. La chispa que desencadenó el polvorín se produjo el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo. El asesinato fue llevado a cabo por Gavrilo Princip, miembro de un grupo nacionalista que lucha por liberar a Bosnia y Herzegovina del dominio austrohúngaro. Su acto desencadenó una cadena de acontecimientos que condujeron a un conflicto devastador de escala incomparable. Austria-Hungría, respaldada por Alemania, lanzó un estricto ultimátum a Serbia, que fue parcialmente aceptado. No satisfecha, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Serbia, con su red de alianzas con Rusia y, en última instancia, Francia y Gran Bretaña, encontró el apoyo de sus aliados. Rusia, obligada a defender Serbia como parte de su defensa de los pueblos eslavos, movilizó sus fuerzas en apoyo. Alemania, al encontrar la movilización de Rusia como una amenaza, declaró la guerra a Rusia y Francia, lo que llevó a la invasión de la neutral Bélgica, y la famosa declaración de guerra británica a Alemania debido a la violación de la neutralidad belga, y una reacción en cadena de las obligaciones del tratado. La guerra pasó así de una disputa regional sobre el sudeste de Europa a un conflicto que lo abarca todo, y que involucra a las grandes potencias de Europa y, en última instancia, a Estados Unidos, Japón y reinos de todo el Imperio Británico. Las batallas se libraron en tierra, en el mar e incluso en el cielo, lo que marcó el advenimiento de la guerra mecanizada, y la transición de la guerra de trincheras que caracterizó gran parte del conflicto. Los duros rigores de la vida en trincheras, repleta de barro, piojos y el miedo perpetuo a la muerte, dieron a los soldados un vínculo peculiar que hizo que esa tríada fuera mucho más tras la atrocidad de batallas como Verdún y Somme. El uso liberal del gas venenoso añadió un elemento de pavor a una guerra ya horrible. Ambas partes explotaron estas armas, lo que llevó al establecimiento de convenciones contra ellas en conflictos posteriores. El Frente Oriental, un escenario en gran medida pasado por alto pero inmensamente significativo, vio innumerables imperios desmoronarse bajo el peso de la guerra. La capitulación final del Imperio ruso en 1917 allanó el camino para la revolución bolchevique y el ascenso del comunismo en Rusia. Mientras tanto, en Oriente Medio, la importancia estratégica del Imperio otomano llevó al famoso Lorenzo de Arabia, y su revuelta árabe contra el dominio otomano, exacerbando aún más la complejidad del conflicto. En el mar, la guerra fue testigo de la infame batalla de Jutlandia, el único enfrentamiento naval importante de la guerra, y el hundimiento del RMS Lusitania, un evento que intensificó la opinión pública estadounidense contra Alemania, lo que finalmente llevó a su participación en la guerra. La Primera Guerra Mundial sentó las bases para la posterior Segunda Guerra Mundial, con sus draconianos términos de paz, y fronteras nacionales artificiales sembrando las semillas de futuras discordias. Muchas de estas cuestiones solo se abordarían debido a las repercusiones catastróficas de la Segunda Guerra Mundial. Los temblores del conflicto también se sintieron en diversos campos sociales. El valiente papel que desempeñaron las mujeres en la fuerza laboral, el ascenso del socialismo debido al descontento generalizado, y la desilusión con el mundo de antes de la guerra son tendencias que presagiaron los tumultuosos años de entreguerras. La guerra también tuvo un profundo impacto en el mundo colonial, con súbditos convertidos en soldados exigiendo libertad tras sus sacrificios en nombre de sus opresores coloniales, poniendo en marcha el desmoronamiento de las hegemonías coloniales. En medio de toda esta agitación y tribulación, hubo destellos de esperanza, actos de humanidad que trascendieron la brutalidad de la guerra. Tal fue la tregua de Navidad de 1914, cuando soldados de ambos bandos depusieron las armas, intercambiaron bromas y jugaron un partido de fútbol en tierra de nadie. Sin embargo, tales momentos de paz fueron fugaces. La guerra duraría 4 largos años, y finalmente terminaría con el armisticio del 11 de noviembre de 1918. En los años siguientes, el Tratado de Versalles intentaría traer una paz duradera al mundo devastado por el conflicto. Sin embargo, la paz era tenue, los sentimientos de resentimiento y humillación por las secuelas de la guerra llevaron a más conflictos y divisiones, y se sembraron las semillas de otra guerra, quizás aún más cataclísmica. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial reverberarían en las próximas décadas. Hoy en día, la Primera Guerra Mundial sirve como un recordatorio indeleble de la capacidad de destrucción que existe dentro de la humanidad. Sin embargo, también es un testimonio de nuestra capacidad para reconstruir y luchar por un futuro mejor. Es una guerra que nunca debemos olvidar, porque demuestra el terrible costo de nuestra arrogancia, y la necesidad de paz y cooperación a escala global.